El día de hoy, teniendo como referencia la rueda de bicicleta, una réplica de la obra del dadaísta Marcel Duchamp, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 18 de la clase de literatura. El día de hoy abordaremos uno de los temas denominados la vanguardia europea. El término vanguardia es un término que tiene múltiples significados. Podemos entenderlo como un rechazo al realismo, podemos catalogarlo como un movimiento de avanzada, o podemos decir también que la vanguardia es parte de lo absurdo. El término, como vuelvo a mencionar, de alguna manera tuvo que acuñarse para aglutinar estos movimientos artísticos que van a surgir después del realismo y del naturalismo. Ya se había establecido dentro de la cronología de la vanguardia que quienes van a iniciar la ruptura son los poetas malditos con Baudelaire y Rimbaud, y la aportación de Federico Nietzsche, que vienen a establecer una ruptura en relación con el orden que impera dentro del arte para proponer una modificación total. Con Nietzsche se privilegia la visión dionisiaca, dado que esa visión es una ruptura con la belleza tradicional para establecer el desorden y la magia. Estas concepciones van a permear el arte a partir del siglo XX, aunque, como hemos mencionado, inicia con los poetas malditos en 1871. Las Flores del Mal, publicadas por Baudelaire, son el primer esbozo de la modificación a lo que se vendría posteriormente. Hablar de la vanguardia es ubicarnos en 1906 con una nueva visión artística que recibe el nombre del cubismo. Los iniciadores de este movimiento son el pintor Picasso y Brecht. ¿Cuáles son los fundamentos del cubismo? Desde el punto de vista literario, es la disposición gráfica de las palabras, es decir, el poema que ya no tiene una dimensión ordinaria, sino que ahora el publicista y el escritor va a establecer la creación literaria en función de una graficación. Se descompone la realidad, esto es desde el punto de vista de la pintura, para integrarla a través del cubo y el rectángulo. Basta con que analicemos la obra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, para podernos dar cuenta del planteamiento de este movimiento innovador dentro de la pintura y dentro de la literatura, que va a ser el cubismo. Posterior al cubismo, en 1909, aparece el futurismo con Tommaso Marinetti. Este escritor establece puntos de vista desde otras perspectivas.
es decir, la energía y la acción, la exaltación del nacionalismo, el militarismo y la guerra, ya como presagios de los movimientos armados que vendrían posteriormente, pero que comienza Europa a vivir ese clima terrible de la guerra, a tal grado que Marinetti afirma la modernidad como adoración a la máquina, ya que la máquina es multiplicadora de los poderes del hombre. Este movimiento efímero, respaldado por los dictadores italianos, aparece justamente en 1909. Mussolini, que posteriormente proyecta a Marinetti dentro de este movimiento, el futurismo, el gran respaldo que da el dictador a la visión artística. Para 1910 aparece el expresionismo de Edvard Munch. Edvard Munch, que establece que la esencia espiritual de la realidad es perceptible desde la angustia. El arte ya no será retrato, sino creación de la realidad. Vean la constante con la cual abrimos la exposición, mencionando que viene siendo ya una ruptura con la visión ordenada del realismo. Y eso lo vamos a percatar también en un poeta inglés, Lawrence, con el respaldo o el creador de este movimiento en 1914, que es el imaginismo. En Inglaterra, Lawrence privilegia el verso libre, la precisión de imágenes, de ahí el título del movimiento, la palabra justa. Estas nuevas concepciones evidentemente que van a crear movimientos efímeros, no perecederos, pero que de alguna manera vienen a modificar lo establecido. Del otro lado del gráfico abordaremos los movimientos que van a surgir ya como consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hablar de estos movimientos es ubicarnos en la visión dadaísta de Hugo Ball y Tristán Tzara, en el ultraísmo de 1919, en el surrealismo de 1924 y finalmente los movimientos o el movimiento de la posguerra denominado el existencialismo, cuyos exponentes son Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. ¿Qué vamos a comentar del dadaísmo? Uno de los movimientos que encarnan este rechazo a la muerte y a la guerra va a ser justamente Dada. El término incomprensible desde sus orígenes, porque hablar de Dada es asociar al cinismo, la liberación, la desesperación. ¿Quién inicia este movimiento? Hugo Ball, un poeta alemán que viene a establecer un giro totalmente diferente en relación con las exposiciones artísticas. Aparece el movimiento Dada con la apertura de un lugar denominado el Cabaret Voltaire en Suiza. Con Hugo Ball se unen Tristán Tzara, Marcel Janco, Francisco Picabia, Marcel Duchamp, Max Ernst, André Breton, que posteriormente dará origen al surrealismo, y Richard Welsenbeck.
en torno a Hugo Ball, pues se van a aglutinar jóvenes que están en total descontento con la Primera Guerra Mundial. Por eso, Dada asume una actitud iconoclasta. Iconoclasta quiere decir de destrucción. Si en la vida estamos viendo la destrucción de la guerra, ¿qué podemos esperar del arte? Por eso el arte dadaísta se va a mover hacia la abstracción. Atacó la concepción racional del mundo. Hugo Ball, seguidor de Nietzsche, establece las tesis dionisíacas en relación con la producción artística. Por eso podemos decir de Dada que si la vida, la sociedad y el hombre no tienen sentido, el arte tampoco lo va a tener. Uno de los exponentes de este movimiento, que según lo refiere Richard Welsenberg, cuando estaba reunido con Hugo Ball, deciden ponerle nombre al movimiento que aparece en el Café Voltaire, y entonces refiere Richard Welsenberg que toman un diccionario francés y comienza uno a hojearlo, mientras que el otro, con un gotero, espera que caiga la gota en una palabra del diccionario. Y como refiere Welsenberg, la gota cayó en Dada, que al parecer en el diccionario francés significa caballito de niño. Estas referencias después van a proyectarse no solo en expresiones artísticas, sino en actitudes de vida. La reunión de jóvenes artistas no solo eran literatos, eran pintores, eran actores. Y Hugo Ball establece que el elemento que va a adentrarnos a lo absurdo es la máscara. Por eso en las primeras sesiones había pianistas, coreógrafos, gente que leía sus poemas, todo dentro de una atmósfera de lo absurdo, dentro de los mecanismos de la abstracción. Y hacía referencia que uno de estos exponentes, Marcel Duchamp, establece el término ready-made, el objeto que ya no solo tiene una dimensión normal dentro de la vida ordinaria, sino que puede ser parte de una producción artística. Y justamente el marco de referencia para nuestra sesión es una réplica de la obra de Marcel Duchamp, que él llama Rueda de Bicicleta. Como podemos nosotros observar, los objetos tienen otra dimensión, puede ser una dimensión artística. El arte entonces no existe, por eso se menciona que Dada es una visión iconoclasta que va en contra del arte tradicional, pero como mencionan también en contra del anti-arte. Esto es Dada. La otra corriente que va a aparecer en 1919 es el ultraísmo, representado por De la Torre y Gerardo Diego. Posteriormente a 1919 aparece el surrealismo. El surrealismo, iniciado por André Breton, que ya había participado del movimiento dadaísta, pero que lo viene a modificar en 1924. El surrealismo, que a diferencia de Dada, no destruye el arte,
sino que lo recrea bajo nuevas tesis. André Breton, Aragón, Benjamin Peret, Eluard, Max Ernst, Luis Buñuel, el cineasta español, y no hay que dejar fuera al gran exponente de la pintura surrealista, que es Salvador Dalí. ¿Qué características tiene el surrealismo? Desentrañar el sentido de la realidad a través del subconsciente y del sueño. Se recurre a la crueldad y al humor negro. Esto es la visión surrealista, que nos va a dar un aspecto nuevo de ver la realidad a través del subconsciente y del sueño. Es notorio observar la aportación del cine con estas nuevas visiones del subconsciente, de la crueldad y del humor negro. Basta mencionar las obras de Buñuel para ubicarla dentro de la visión surrealista. Finalmente, para 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, va a aparecer el existencialismo. El existencialismo encabezado por Jean-Paul Sartre y Albert Camus. ¿Qué es el existencialismo? La doctrina filosófica que establece como privilegio la existencia y la libertad. Las tesis de Sartre y Camus van a marcar un derrotero tan específico de grandes influencias posteriores. Existir es ser arrojado de la nada al mundo. Para Camus, la vida, el hombre en relación con el mundo es un absurdo. ¿Cómo vivir ante el absurdo? ¿Cómo dar respuesta a esta vida? A través de la rebeldía, a través de la esperanza. Esta visión negativista de Camus, porque establece como salida la muerte, se va a reflejar en sus obras. Posteriormente, en un segundo momento, nos vamos a referir a la obra de Sartre y Albert Camus. Este es el tema expuesto y donde la vanguardia europea va a aglutinar una serie de movimientos que van a ser representativos del contexto de la época. Podemos decir, la etapa anterior a la Primera Guerra Mundial, el movimiento de la Primera Guerra Mundial, donde Dada se opone al exterminio masivo, y el arte de la posguerra con el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Albert Camus.